Bien, amigos, continuamos con más información aquí en TV Perú Noticias. Bueno, en el marco de esta disyuntiva de que si habrá o no elecciones adelantadas, presidenciales y congresales, la pregunta es si los partidos políticos están preparados justamente para participar en estas contiendas. Recordemos que hay 24 partidos inscritos y que se encuentran vigentes en las entidades electorales, y seguramente todos van a participar, pero ¿cuántos de esos van a pasar la valla electoral o están preparados justamente para lo que se viene? Vamos a hablar de este y otros temas con Percy Medina, que es jefe de IDEA Internacional, además conocedor de los temas políticos. ¿Cómo está, don Percy? Muy buenas tardes. Bueno, ¿estamos preparados los partidos políticos para afrontar lo que se viene, si es que se viene un año o no? Bueno, en realidad yo creo que los partidos no están preparados ni para unas elecciones el 20 ni para unas elecciones el 21, ¿no? Porque la verdad es que nuestros partidos han venido funcionando como máquinas electorales, es decir, como aparatos que participan en procesos electorales pero que no tienen vida activa más allá de las elecciones, ¿no? Entonces, esto hace que no tengan, en la mayoría de los casos, si es que no en todos, por ejemplo, planes de gobierno o, por ejemplo, equipos técnicos para asumir un eventual gobierno. Entonces, tendrían que construir un poco sobre la marcha todo eso, lo cual no quiere decir que sea imposible de hacer, pero sí supondría un trabajo, digamos, cuesta arriba. Tanto si las elecciones son el 20 como si son el 21, igual el trabajo hay que hacerlo un poco desde cero, ¿no? ¿Y por qué se ha tergiversado, digamos, la función del partido político en sí? Porque yo entiendo que el objetivo es pues llegar a la presidencia, ¿no?, de un partido. Y estamos viendo que algunos han servido como vientre de alquiler, otros han sido pues las cajas de manutención de algún candidato, ¿no? Bueno, tenemos 24 agrupaciones políticas y creo que todo el mundo coincidirá en que la mayoría de estas agrupaciones no son pues propiamente partidos, sino son más cascarones, que en algunos casos son rezagos de otras épocas, ¿no? Y quizá la buena noticia es que en esta elección, dada la reforma que se ha hecho sobre cancelación de partidos políticos, aquellos partidos que no tengan un buen desempeño electoral van a salir de la contienda, ¿no? Porque aquellos que no pasen la valla no van a poder retirarse, sino que van a tener que enfrentarse al resultado, y si no tienen el resultado que ahora la legislación exige, pues van a salir del registro electoral. Con lo cual probablemente nos quedaremos con 5, 6, 7 partidos y no con los 24 que actualmente tenemos registrados. ¿Esos proyectos de reforma que se han aprobado últimamente van a estar vigentes en las próximas elecciones? Sí, efectivamente. Una de las reformas ha consistido justamente en cambiar las reglas sobre inscripción de partidos, eliminando las firmas. Ahora bastará con tener un número de afiliados. En una cantidad de departamentos y constituidos en comités partidarios por provincias, ¿no? Con lo cual incluso podrían haber nuevos partidos. Si las elecciones se adelantan, quizá no haya oportunidad de que muchos se inscriban, porque hay que hacer todo un proceso, digamos, de constitución de estos comités. Pero para el futuro sí podrían haber nuevas fuerzas políticas, porque ya no habría que recoger 750.000 firmas. Pero lo que sí va a tener vigencia inmediata va a ser las normas sobre cancelación de partidos. Es decir, aquellos partidos que no pasan la valla electoral, entonces ven cancelada su inscripción y ya no van a ser parte del registro y no van a poder participar en elecciones futuras. Ahora, digamos, de estos 24 partidos que se encuentran inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿van a haber otros que se pueden sumar o no? Bueno, dependerá de con cuánta... En esto sí es clave si las elecciones son el 20 o el 21. Si las elecciones son el 21, es posible que sí, porque ahí habrá tiempo suficiente como para constituir los comités, etcétera. Si es que las elecciones son en el 2020, en abril del 2020... El tercer domingo de abril, ¿no? Eso significaría, digamos, habría que ver si alcanzan los tiempos para eso, o quizás es para la primera semana de mayo, en fin. Pero digamos que fueran en el 2020. En ese caso el tiempo se acorta y no va a ser tan fácil que haya muchas nuevas agrupaciones, ¿no? Quizá alguna llegue por ahí, pero lo más probable es que nos quedemos con las que tenemos. No hay que especular, creo que es lo más probable, pero en cualquiera de los casos sí las reglas de salida del sistema estarían operativas. Bien, ahora, don Percy Medina, quería hablar un poco también sobre esta reunión que ha sostenido el presidente Vizcarra con las 6 bancadas,
que se ha entendido pues como que no ha sido un respaldo, ¿no?, al presidente de la República, sino a buscar las alternativas justamente de salida a una crisis política, ¿no?, que se vive entre ambos poderes del Estado. Se habla de presentar una cuestión de confianza por el tema de la reforma. Incluso Indira Wilca, a su salida de esta reunión, dijo que se había dialogado también la posibilidad de un Congreso constituyente. ¿Cómo ve usted estas dos alternativas? ¿Es viable ambas o solo la cuestión de confianza? Bueno, estamos en una crisis evidente, ¿no? Entonces, una crisis de esta magnitud requiere de salidas imaginativas, creativas y que busquen articular ciertos consensos, ¿no? Todas las salidas están un poco fuera de el cronograma habitual o la manera habitual, digamos, de transcurrir de la política. Habría que ver cuál es la que se acomoda mejor a las circunstancias y cuál obtiene también cierto consenso, porque todas estas salidas en la vía institucional requerirían una cantidad de votos en el Congreso que es bastante significativa. O sea, por ejemplo, si se decide adelantar las elecciones por la vía de una reforma constitucional, esto requeriría 86 votos. Eso no es fácil de conseguir, ¿no? 86 votos en 2 legislaturas sucesivas para evitar la idea de un referéndum o una votación menor con referéndum, que igual es una cantidad significativa de votos. Entonces, me parece que avanzar en articular acuerdos, consensos hasta donde se pueda es una manera de acercarse también a una salida a esta crisis, porque lo que no podemos hacer es prolongar esta crisis en el tiempo, ¿no? No nos podemos imaginar 2 años más en esta situación. ¿Y el comportamiento? En esta crisis, digamos, sin una salida concreta. ¿Y en el comportamiento de la Comisión de Constitución es la adecuada, lo apropiado, cuando primero invita a las autoridades de los entes electorales que hemos visto ahora en la tarde, y luego van a venir como 30 personajes constitucionalistas, abogados, conocedores también en esa materia para que hablen sobre la reforma política? ¿Está conduciendo bien el camino para que justamente se pueda aprobar este adelante de elecciones, o usted lo ve un poco sombrío? A mí me parece muy bien escuchar a los titulares de los organismos electorales para tener una idea de cuáles son las posibilidades, los plazos, en fin. Pero el camino fundamental ahí es ver qué acuerdos se logran, porque los expertos pueden decir muchas cosas, pero los expertos no deciden, ¿no? Incluso si todos los expertos invitados opinaran en el mismo sentido, cosa que no va a ocurrir, lo más probable es que unos opinen en un sentido, otros opinen en otro, y haya pues una variedad de opiniones al respecto, como es natural. Quienes van a tener que tomar la decisión son los y las congresistas. Entonces ahí lo importante es cómo avanzan ellos en articular consensos que den lugar a una mayoría suficiente como para que existan los votos para cualquiera de las salidas que se están discutiendo. La Comisión de Venecia, aunque sus decisiones no son vinculantes, podría aquí ser una posibilidad de que la Comisión de Constitución tome como base su posible decisión de que no sea constitucional o no. Bueno, la Comisión de Venecia es un grupo de expertos de distintos países que lo que tienen es mucha experiencia en relación con construcción constitucional, desarrollo constitucional, también diseño constitucional, ¿no? Entonces pueden colaborar mucho dando información, consejos, experiencia comparada, pero no son un tribunal, es decir, no es el Tribunal Constitucional que dice esto es constitucional o no. Entonces, si alguien está pensando que los expertos de la Comisión de Venecia van a venir a decir esto es constitucional o esto no es constitucional, pues no es ese el camino, ¿no? Es un órgano que tiene expertos que normalmente aconsejan acerca de cómo dar un determinado debate, dan información, muestran cómo esto ha sido tratado en otros países, ayudan a establecer, por ejemplo, preguntas o metodologías que ayudarían a entender mejor un determinado tema, o ayudan a poner soluciones frente a una determinada dificultad o un determinado entrampamiento en materia constitucional. La Comisión de Venecia se consulta mucho para, por ejemplo, diseños alternativos en cuanto a instituciones que se trata de incorporar a un modelo constitucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo legislar o cómo desarrollar una institución constitucional en el nivel de la ley, ¿no es cierto?
Entonces, ¿podrían ellos determinar si existe un riesgo institucional por la posibilidad que ellos creen que el presidente de la República justamente está pidiendo este adelanto de elecciones o no? Los expertos de la Comisión de Venecia son muy cuidadosos normalmente y actúan además en pluralidad, ¿no es cierto? Entonces probablemente lo que venga como opinión de la Comisión sean algunas recomendaciones generales, ¿no? La necesidad de considerar tales y cuales cosas, ¿no? Pero no va a ser una cosa tajante como decir esto es constitucional, esto no es constitucional, ¿no? Esto no lo han hecho nunca. Normalmente son más bien aportes, apoyos, sugerencias, elementos que hay que considerar al momento de discutir un determinado tema. Elementos a considerar para mejorar una propuesta, para incorporar puntos de vista de minorías o de terceros, para hacer que determinado procedimiento fluya mejor. Ese tipo de cosas pueden venir de la Comisión de Venecia. Pero un juicio tajante acerca de si algo es constitucional o no, me parecería extraño. ¿Tener 2 años de confrontación pondría en peligro la democracia en nuestro país? Sin duda, yo creo que, digamos, poner en peligro no en el sentido que se vaya a producir un golpe de Estado o algo así, pero sí en el sentido de desgastar las instituciones y de que la gente se harte un poco de cómo es que se viene desarrollando el debate, ¿no? Porque la gente quisiera, por supuesto, que la política le resuelva sus problemas y no que la política sea un espacio en el que se autorreferencien y solamente, digamos, los políticos hablen de la política y no hablen de cómo la política resuelve los problemas de la gente, ¿no? El sentido de la política es la gente. Y si los políticos se digamos, enfrascan en solamente hablar de los dilemas de la política, están un poco dándole la espalda a la población. Entonces este tipo de discusiones, por supuesto, son importantes para salir de una crisis que es evidente que está sobre la mesa, pero hay que salir de esa crisis cuanto antes para que la política responda a lo que la gente necesita. Listo. Bien, don Percy Medina, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional. Vamos, amigos, a una breve pausa, retornamos.